Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Todos los hermanos sean bienvenidos a la casa del Señor. Los amigos y hermanos que siguen también la transmisión de nuestro servicio de oración y liderazgo, Dios les bendiga en esta noche, donde quiera que se encuentren, que la bendición de Dios sea con ustedes también. Aleluya. San Marcos capítulo 1, verso 29 al verso 31. Dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Padre, gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y nos permites en esta noche estar en tu casa, orando, buscando tu rostro, clamando, implorando tu favor, tu misericordia. Que tu oído siempre esté inclinado a este lugar para oír el clamor, la súplica, el ruego, la intercesión de tu pueblo, y que tú respondas, Padre, de manera especial a la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Quiero compartir un momento la palabra bajo el título Salvos para servir. Salvos para servir. ¿Cuántos creemos que el Señor nos ha salvado para servir? El Señor nos ha salvado para ser útiles. El Señor nos ha salvado para ser de bendición para otros. Nos ha bendecido para bendecir a otros. El Señor nos ha dado de su gracia para que esa gracia no sea en vano en nosotros, sino que podamos utilizar esa gracia que Dios ha puesto en nosotros y podamos también bendecir a otros. De hecho, la palabra dice: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Lo que usted y yo tenemos y hemos recibido de Dios no ha sido por mérito nuestro. Sí, hermano, no ha sido por nuestros méritos, no ha sido porque, nosotros hayamos llenado el requisito para recibir las bendiciones de Dios. No, lo que usted y yo tenemos lo tenemos por gracia. Por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. Entonces es su gracia. En estos versos que hemos leído deben llevarnos a reflexionar sobre los dones y las muchas misericordias de Dios que hemos recibido y que Él ha tenido para con nosotros. Y uno debe preguntarse continuamente: ¿qué estoy haciendo con los dones que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con esa misericordia que Dios ha tenido conmigo? ¿Qué estoy haciendo con esas bendiciones que Dios ha depositado sobre mi vida? Hay personas que lamentablemente usan los dones y las bendiciones que Dios ha puesto en sus vidas para pecar, para hacer lo malo, para ofender a Dios, para desagradar a Dios. Pero si nosotros estamos recibiendo beneficios de Dios, bendiciones de Dios, es para servir a Dios. O sea, poder hablar es un don de Dios, poder caminar es un don de Dios, poder levantar la mano izquierda es un don de Dios, poder levantar la mano derecha es un don de Dios, poder caminar es una bendición que hemos recibido de Dios. Mucha gente quisiera dar todo lo que tiene para poder hacer lo que usted y yo hacemos. Sí, hermanos,
Hay gente que quisiera dar todo lo que fuera necesario para poder caminar y no lo pueden hacer. Hay gente que quisiera dar todo para poder hablar y no pueden. Hay gente que quisiera dar todo para poder levantar sus manos y no pueden. Lo que pasa es que cuando uno se acostumbra a los privilegios, uno no los valora. O sea, para nosotros es tan normal mover la mano, para nosotros es tan normal caminar, hablar, oír, o sea, son privilegios y son bendiciones que tenemos de parte de Dios y nos hemos acostumbrado tanto a esas bendiciones que no las valoramos. Pero hay otras personas que quisieran dar todo lo que tienen para poder caminar, poder hablar, poder mover sus manos y poder hacer lo que usted y yo hacemos. Bendito sea Dios. Pero lamentablemente muchas personas usan todas esas bendiciones de Dios para lo malo, para pecar, para ofender a Dios. Pero qué bueno que usted y yo utilicemos los dones, las misericordias que Dios ha tenido con nosotros para servir. Y eso, ese ejemplo, eso es lo que podemos aprender de la suegra de Pedro. Mire que aquí se nos habla del ministerio del Señor en Capernaum. El ministerio, la vida de Cristo la podemos dividir en varias partes. Mateo la divide como en 5 partes. Nos habla de la infancia de Jesús, nos habla de la juventud de Jesús, nos habla de la preparación de Jesús, nos habla del año de popularidad de Jesús, nos habla del año de pasión de Jesús, nos habla de la vida resucitada cuando ya resucita. Y podemos dividirlas en esas partes. Bueno, en este pasaje, usted sabe que Jesús había sido rechazado en Nazaret, en su lugar donde se había criado prácticamente. Ahí lo rechazaron. No quisieron oír su mensaje, no quisieron recibir ese liderazgo, no valoraron ese privilegio que Dios les había concedido de tener a Jesús ahí en medio de ellos. Al rechazarlo, él inmediatamente termina su año de preparación y comienza su año de popularidad. O sea, es donde su ministerio comienza a desarrollarse de una manera extraordinaria. Y cada etapa de su vida está marcada por un lugar. Así que el año de popularidad, de milagros y de maravillas en el ministerio de Jesús, el lugar es Capernaum. Mire que en el verso 21 dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacían? Enseñaban. Mire que después que él es rechazado en Nazaret, él se va para Capernaum. Capernaum era una próspera villa, era una villa pesquera que quedaba al lado del mar de Galilea. Era una ciudad importante, era una ciudad próspera, era una ciudad de mucho turismo. Los romanos tenían una guarnición muy fuerte en esa ciudad de Capernaum, en esta ciudad costera, y era el lugar, por su ubicación, era el lugar estratégico para que Jesús desarrollara o comenzara su ministerio o su año de popularidad. Y usted ve que Capernaum se convirtió como esa base misionera de Jesús. Usted lo ve que él entraba y salía, o sea, él se va para Capernaum. De hecho, Pedro y su hermano, que eran de Betsaida, ellos se habían mudado para Capernaum cuando Jesús se estableció en ese lugar
y estableció en Capernaum su centro de operación. Entonces Jesús está en Capernaum y desde ahí sale a diferentes lugares. Usted mira estos pasajes y se da cuenta que él va, predica en unos lugares y vuelve a Capernaum. Luego descansa en Capernaum y sale nuevamente a hacer su labor misionera, su trabajo, su gira, y vuelve a Capernaum. Y el lugar donde pues se hospedaba era la casa de Pedro. Era el lugar donde él llegaba para descansar. En otros términos, la casa de Pedro era el centro de operaciones misioneras de Jesús. Ahí era donde él vivía y de ahí se dirigía a diferentes lugares a realizar el trabajo. Iba y venía. Pero en uno de esos momentos, cuando él viene a la casa de Pedro, se encuentra con una necesidad. Había sucedido algo en el hogar de Pedro, en uno de sus familiares, específicamente en su suegra. Usted mira el verso 29, verso 31, dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Bendito sea el Señor. Mire, ese día llega Jesús a su lugar de descanso, a su lugar de refrigerio, y se encuentra con más trabajo. Encuentra a la suegra de Pedro enferma. Y este día, hermanos, para Jesús había sido un día de muchas actividades, había sido un día de mucho trabajo y de hecho pues estaba cansado. Mire, ese día, como dice el verso 21, había enseñado en la sinagoga, pero no solo eso, también usted mira del verso 23 hasta el verso 28, se da cuenta que había tratado también con un hombre poseído por demonios. O sea, no solo había trabajado, había desempeñado su labor en la sinagoga, ministrando, enseñando, sino que también se encuentra, como dice el verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que daba voces. Y entonces usted se da cuenta que Jesús ministra también a esta persona, dice el verso 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Era su año de popularidad. Ese fue el año de los aplausos, el año de los milagros, el año de cosas extraordinarias. Pero miren que había sido un día de mucho trabajo. No solo había enseñado en la sinagoga, había tratado con un hombre poseído por demonios, pero también había sanado al siervo de un centurión. Usted lo encuentra en Mateo capítulo 8 del verso 5 al verso 13. Entonces se da cuenta que fue un día de mucho trabajo para el líder. Fue un día bastante ajetreado. Pero esto nos dice mucho de Jesús. Porque él llega a la casa de Pedro y cualquiera de nosotros hubiera dicho: hombre, acabo de enseñar, como si fuera poco me encontré con un endemoniado. Y usted sabe cómo son las peleas con los endemoniados. Acabo de tener un encuentro con una persona poseída por un demonio
Sano también al siervo de un centurión que estaba enfermo y bueno, humanamente pues estaba muy cansado. Y le dicen de la suegra de Pedro y dicen, no, pues dejen la viejita ahí tranquila, dejémosla ahí a ver, si se muere pues mañana la resucitamos, alguna cosa hago, pero yo estoy cansado. Pero uno ve en Jesús siempre esa disposición para servir. Él es el líder por excelencia. Y siempre encontramos en Él esa disposición para servir. Entonces, cuando llega a la casa de Pedro para descansar, se encontró ahí con una necesidad. La suegra de Pedro estaba enferma, dice que tenía una fiebre. Usted dirá, pero es que esta señora también, con una fiebrecita y muriéndose. Bueno, yo miraba esa, porque a uno le llama la atención, una fiebre. Sucede que habían 3 clases de fiebre que eran muy comunes en Palestina. La primera la llamaban la fiebre de Malta, no de Ponimalta, sino de Malta, la fiebre de Malta. Dice que esta fiebre se caracterizaba por producir debilidad en la persona. Producía anemia, producía agotamiento. Esta fiebre era difícil de controlar, duraba meses y por lo general acababa con la vida de la persona. Esa era la fiebre de Malta. Pero había otra fiebre que la llamaban la fiebre intermitente. Esa fiebre la asociaban con la que produce la tifoidea. Había otra fiebre que es la fiebre que normalmente nosotros conocemos y era la de malaria. Debido a que Capernaum y otras ciudades costeras estaban al lado del lago, del mar de Galilea, se producían muchos mosquitos y esto pues podía con facilidad afectar a la persona y traerle la malaria y producir esta fiebre que pues hoy uno habla de la malaria y sí, hoy mata también, pero tenemos medicamentos y tenemos facilidad para combatirlas. Pero en ese entonces no era fácil. Tener una enfermedad, tener una malaria en ese tiempo era una enfermedad muy grave y podía matar a la persona porque además de la fiebre, los fuertes dolores de cabeza y el malestar general que producía era terrible. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos estudiosos consideran que era malaria lo que tenía la suegra de Pedro. Si era malaria, era tifoidea, no sé qué era, el hecho era que tenía fiebre. Y la fiebre la estaba matando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire que era el año de popularidad y viene de un escenario donde están pasando muchas cosas, donde la gente está aplaudiendo al líder, está alabando al líder, está reconociendo el ministerio del líder. La fama del líder se está extendiendo. Pero mire que Jesús no se acostumbraba solo a eso. De él aprendemos tanto que no lo afectaba la fama y el buen ambiente que estuviera viviendo, no le importaba tampoco, porque donde no había publicidad y donde no había aplausos, también estaba dispuesto para servir. También estaba dispuesto para ayudar. Porque le hubiera dicho a Pedro, no, déjela ahí, porque es que aquí apenas ustedes y los poquitos que habemos aquí, déjela ahí más bien y mañana yo me voy. Y allá en la sinagoga usted la lleva allá donde hay bastante gente y donde va a seguirse extendiendo mi fama. Y entonces ahí yo hago un milagro. Porque este es el año de la popularidad y lo que necesitamos es aplauso.
Pero del Señor aprendemos que hay momentos de aplauso como hay momentos donde no hay aplausos. Hay momentos de palmadita en la espalda para el líder, porque eso es un proceso. Hay años de popularidad y hay años de pasión. El pasión habla de sufrimiento. Y así va la vida de uno, hermanos. Uno pasa de ese año de popularidad donde todo mundo lo aplaude, donde todo mundo se quiere tomar una foto con uno. Usted va, una fotico, y usted aproveche, hermano. Aproveche ahora. Todo el que se quiera tomar una foto con usted, aprovéchela y tómesela. Porque su tiempo de popularidad va a pasar. Y cuando pase, nadie se va a querer tomar una foto con usted. Nadie le va a dar una palmadita en la espalda y diciéndole qué bueno lo que hizo. Excelente lo que hizo. Y uno no se debe acostumbrar a eso, hermano. Que el día que le digan bueno lo que hizo, en su corazón usted diga gloria al Señor. Gracias, Señor, toda la gloria es para ti. Y de igual manera, para que cuando no le digan nada, no le den una palmadita en la espalda, no le aplaudan por lo que usted ha hecho, usted siga tranquilo. Porque hay gente que sí se preocupa por eso, hermano. En una de las iglesias que pastoreaba en la ciudad de Cúcuta, llegó una pareja a la iglesia. Y el hermano, Dios lo usaba de una manera linda, extraordinaria. Era un evangelista tremendo. A Dios nos recompensó con ese evangelista en la iglesia. Y bueno, entonces, como vivíamos en un barrio periférico de la ciudad, no estábamos en el centro. Y usted podía salir a la calle con cornetas, con bafles y hacer bulla y bueno, de todo, y uno no tenía problema. Entonces, habían semanas que organizábamos. Esta semana es campaña evangelística y nos íbamos todos a la calle. Pues no teníamos las comodidades que hay ahora para uno hacer cultos en la calle, pero con lo que había. El charrasquito, la pandereta y si había organeta, con lo que fuera. Y nos íbamos a la calle, hermano, toda esa semana. Organizábamos el barrio, bueno, vamos a hacer uno aquí, que es el centro del barrio, y dividíamos el barrio ahí en manzanitas y en cada sector hacíamos culto. Y eso fue maravilloso, hermano. Dios lo usaba al hombre tremendamente. Entonces, me acuerdo que en una ocasión fui a visitarlos a la casa y me dice la esposa: yo doy gracias a Dios, pastor, porque Dios nos trajo aquí. Le dije: qué bueno, me alegro, ¿se sienten bien en la iglesia? Dijo: sí, pastor, pero sobre todo me siento bien porque Dios ha tratado con mi esposo. Le dije yo: sí. Dijo: no, pastor, es que imagínese, después que hicimos la campaña, ¿se acuerda la vez pasada? Le dije: claro. Ese señor llegó aquí aburridísimo. Y él ahí. Porque es que él en la otra iglesia donde estábamos, pastor, él hacía así y todo el mundo lo felicitaba. Él daba un mensaje y todo el mundo lo esperaba para felicitarlo y aplaudirlo. Y eso ya llegaba aquí a la casa que yo no lo podía ni tocar. Y no le podía decir: cuidado con el siervo del Señor. Si escuchó allá lo que dijo el pastor, un siervísimo de Dios. Yo ya no sabía qué hacer, pastor, estaba desesperada, estábamos a punto de acabar hasta el hogar, porque Dios mío, usted lo viera ahora. Claro, llegamos allá a la iglesia y comenzó Dios a bendecirlo y yo sé que Dios usa a mi esposo, yo sé que el Señor lo usa. Pero él se acostumbró a que siempre le dieran gracias.
a que siempre le aplaudieran lo que él hacía, a que lo alabaran. Y llegamos de las campañas que hizo, que estuvieron muy bonitas, y dijo: qué pastor tan desagradecido. No me dijeron gracias, no me aplaudieron, no, pero tan indiferente. O sea, yo me imaginaba después, no sé, como, no sé, usted sabe cómo era, mija, como una calle de honor, que por favor. Y ella dijo, y yo comencé a aplaudir y dije: bendito sea Dios, eso era lo que usted necesitaba. Y ya pues en confianza ahí sentado hablábamos y ya nos reíamos ahí tomando café con galleta y bueno. Pero me decía: pastor, horrible cuando uno se acostumbra a eso. Y uno tiene que acostumbrarse a que le digan bueno lo que hizo y acostumbrarse también cuando le digan: no, qué cosa tan fea eso que usted hizo. Acostumbrarse a su año de popularidad, a su momento de popularidad, pero también acostumbrarse que después del momento de popularidad va a llegar el momento de pasión, va a llegar el sufrimiento, va a llegar el momento cuando nadie lo quiere ni saludar a uno ni siquiera. Y uno dice: desagradecidos, tanto que les colaboré, tanto que les serví. Así somos nosotros los seres humanos. Así somos. Entonces, cuando le den la palmadita, diga gloria a Dios. Y cuando no se la den, también diga gloria a Dios. Cuando le digan gracias por lo que está haciendo, diga gloria a Dios. Y cuando no le digan gracias, también siga contento. Por eso debemos preocuparnos por servir a Dios. Lo que hacemos debemos hacerlo para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Si alguien lo quiere reconocer, amén. Y si no lo quieren reconocer, amén también. Pero lo que usted está haciendo, lo está haciendo para Dios, para servir a Dios. Bueno, y quiero terminar. Mire que me llama la atención, porque este pasaje no dice únicamente mucho de Jesús, sino también de la suegra de Pedro. Verso 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la fiebre, la dejó la fiebre y ella les servía. Esa palabrita, ella les servía. La suegra de Pedro entendió que ella había sido sanada para servir. Ella entendió que había sido salva para servir, que Dios había manifestado en ella su misericordia para servir, que Dios había manifestado en ella su gracia para ella servir. Entonces, inmediatamente ella recibe la sanidad, ella se siente bien. Hermanos, se ocupó en atender a las personas que estaban ahí. Se ocupó en servir al Señor y en servir también a otro. Ella se consideraba una mujer, una persona salva para servir a Dios y para servir a los demás. No se quedó acostadita en la cama y dijo: bueno, tantos días aquí con este problema y ya que el Señor me sanó, pues voy aquí a descansar y luego miramos. No, inmediatamente, en gratitud a lo que el Señor había hecho por ella, ella comenzó a servir. Cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por uno, uno se preocupa por servir. Cuando uno entiende que el Señor lo ha salvado, lo ha rescatado, lo sacó del fango, lo sacó de la miseria, lo libró de la muerte, lo libró de la desgracia, uno entiende que ha sido salvo para servir. Eso fue lo que pasó con Pablo después que tiene el encuentro con Jesús y el Señor se revela a su vida. Él entendió que era Dios, un trato de Dios con él. Inmediatamente dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él entendió que Dios se le había atravesado en el camino para que él le sirviera. E inmediatamente él dice: ¿qué quieres que yo haga? O sea,
Usted me ha salvado, usted me ha perdonado. Usted pudo haber acabado con mi vida, usted pudo haberme destruido, porque yo era su enemigo, yo era perseguidor. Usted pudo haber acabado conmigo, pero me ha conservado la vida. ¿Para qué le puedo servir? ¿Para qué soy útil? Cuando uno entiende que Dios lo ha colmado de bendiciones y de dones, uno se preocupa por servir. Hermano, usted ha sido salvo para servir. Hermana, usted ha sido salva para servir. Dios lo ha rescatado para que usted le sirva a Dios y sirva a otros. Dios le ha salvado para que su vida sea de bendición a otros. Dios ha bendecido su vida para que usted pueda bendecir a otros. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Qué bueno cuando uno entiende que Dios lo ha bendecido para hacer bendición. Y Dios lo ha salvado a usted y lo ha colmado de su bendición para que usted le sirva a Dios. Uno debe preocuparse en la iglesia por servir. Sirva a Dios, hermanos. Sirva a Dios. Involúcrese en la obra de Dios. Y una iglesia hermosa como esta, que tiene tanto espacio para servir, tanto espacio. Usted llega aquí y encuentra una diversidad de cosas para hacer. Qué vergüenza con Dios que uno pudiendo servir, porque a veces hay creyentes que aquí en la iglesia uno no encuentra nada que hacer, pero llega a un lugar donde tiene mucho que hacer y tampoco hace. Si Dios ha salvado su vida, si usted considera que Dios ha tenido misericordia de usted, usted debe servir. Usted ha sido salvo para servir a Dios y para servir a otro. Eso no se le puede olvidar, hermano. Dios lo ha salvado para servir. Dígale al que está a su lado: Dios te ha salvado para servir. Amigo y hermano que sigue la transmisión de este servicio de oración y liderazgo, yo sé que Dios ha tratado con su vida también. Involúcrese en la obra de Dios. Involúcrese en el servicio en la casa de Dios. Utilice esos dones y esas gracias, esas capacidades que Dios le ha dado para servir a otros. Porque Dios lo salvó para que usted sirva a otros. Dios me capacita a mí para yo servir. Es como un médico, un cirujano, que se ha capacitado en su profesión y tiene ya su título y todo. Y ahora le trae una persona con la manito que ya está que se le cae. Por favor, señor cirujano, opéreme, mire cómo, hágase para allá. Uy, me va a ensuciar de sangre, hágase para allá. Ahora estoy ocupado, después lo atiendo. Y que no cumpla con su función, por favor. Se capacitó, Dios lo preparó, hombre, para que sirva. Yo creo que no hay mayor satisfacción para un médico, un cirujano, saber que un paciente que estuvo muy grave, luego verlo entrando por la puerta de su oficina y venirle él y su familia a decir: doctor, muchas gracias. O sea, eso es una satisfacción muy grande, hermanos. Y no hay mayor satisfacción para nosotros que servir a Dios. Cuando no éramos nada y no valíamos nada y nadie daba nada por nosotros, el Señor lo dio todo para salvarnos, hermano, y en gratitud hoy le servimos a Él. Usted ha sido salvo, amado líder y amado hermano, para servir a Dios. Vamos a estar de pie. Aleluya. Y dígale al Señor: Señor, gracias por haberme salvado, por haber tenido misericordia de mí, por haberte atravesado en mi camino.
Perdido estaba, Señor, pero tú me salvaste. Cuando nadie daba nada por mí, cuando mi vida no era de interés ni era de valor para nadie, tú me ayudaste, tú me perdonaste, tú me salvaste. Metiste tu mano al fango y de allá me sacaste y me has dado vida, Señor. Ayúdame a servirte, por favor. Y ayúdame a servirte con todo mi corazón. Que no haga las cosas para recibir el aplauso de la gente. Que haga las cosas para agradarte. Porque tú eres mi Dios, eres el dueño de mi vida. Eres el motivo, la razón de mi existencia, el motivo de mi alabanza. Eres el que le da sentido a mi vida, Señor. Por favor, ayúdame a servirte. Dame un corazón que sepa amarte y que siempre esté dispuesto a servirte y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, ayuda a esta hermosa iglesia, este hermoso grupo de líderes, de hermanos dispuestos siempre a servirte y a hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Mira los que han seguido, siguen la transmisión de este servicio, Padre. Que en su corazón está ardiendo esa llama del servicio, del apoyar tu obra, del colaborar. Bendíceles, ayúdales, Padre. En el nombre de Jesús, que en el área que cada uno de ellos se desempeñe, tu bendición esté con ellos, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta bendición, a los amigos y hermanos que han seguido la transmisión de este servicio de oración y liderazgo. Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.